Bueno, entonces empecemos con la definición de química. Química es la ciencia que estudia las transformaciones de la materia. Algunos llaman la ciencia del cambio. La química surgió o tiene su origen en la famosa... La alquimia era una especie de ciencia, era como que los inicios de la ciencia. Era más que nada se dedicaban a manejar el vidrio y manejar los metales. Es decir, más que nada eso era aquella persona que podía o tenía los conocimientos del manejo del vidrio y de los metales. Y sí, había otros que se dedicaban según la famosa piedra filosofal, que era la que convertía las cosas en oro. Bueno, pero no, nada más eran un grupo muy reducido. En sí, el alquimista era aquel que supiera manejar el vidrio y los metales. Ese era el alquimista. Y ahí tiene su origen la alquimia. Bueno, que diga la química de la alquimia. Bueno, vamos a ver las ramas de la química. Bueno, entonces vamos a ver Bueno, este diagrama viene en la plata. Vamos a copiar aquí los más importantes, los que pueden. Por ejemplo, estequiometría. Dice acciones de peso, masa, mol, volumen, sustancias que participan en una reacción química. La estequiometría se puede calcular el volumen y el mol. Vamos a definir, ¿sí? Bueno, entonces copien este concepto primero. Cuando terminen de copiar me dicen. Nada más esto. Geometría. Ya, profesor. Bueno, ahora vamos a definir qué vamos a estar manejando. Vamos a ver. Materia. Materia, lo que constituye. Es decir, es lo que constituye cualquier cosa en el universo. Es decir, todos los objetos poseen materia. Entonces es de lo que es en el universo. Es decir, es lo que constituye cualquier cosa en el universo. Copienle. Bueno, ahora vamos a ver qué es masa. La masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Eso es la masa, es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y en física vimos, bueno, si vieron la mayoría de los videos, el internacional se mide en kilogramos. Así se mide la internacional, en kilogramos. Sí, porque la mayoría de los ejercicios que puse, ¿en qué estaban? En cómo se maneja la masa.
¿Ya copiaron? Bueno, vamos a ver qué es volumen. Volumen es el espacio que ocupa un cuerpo en el universo. Ya, profe. Bueno, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a saber qué es el mol. El mol se puede decir que es la cantidad de moléculas que contiene un cuerpo. ¿Por qué es esto? Bueno, antes de que copien. Es porque un mol, así cuando dicen que se tiene un mol, es que en realidad se tienen 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Eso es el mol. Es decir, cuando dicen que un cuerpo tiene una mol, dicen que tiene 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Vimos notación científica en la clase pasada. Entonces recuerden que cuando es por 10 a la 23, se recorre el punto. Bueno, esto quizás no lo dije, pero si vieron el video en la plataforma, ahí sí lo digo. El punto decimal se recorre a la derecha 23 lugares. Entonces sería 1, 2, 3 y se le pondrían luego 20 ceros. Así serían 20 ceros. Entonces es un número muy muy grande. Entonces eso es lo que se tiene, 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Bueno, copínle. Bueno, sí se entendió. Bueno, gracias. Ahora entonces sigamos viendo las ramas de la química. También está importante la química orgánica, también conocida como química del carbono. Es la rama de la química que se encarga del estudio de la materia viva. Trata la numerosa cantidad de moléculas que contienen carbono, es decir, los compuestos orgánicos. Bueno, es que en los seres vivos están constantemente compuestos con carbono, aparecen todo el tiempo. Por eso están los llamados carbohidratos, porque contienen carbono e hidrógeno. Bueno, son elementos de la tabla periódica, la vamos a ver más adelante. Entonces sí, muchos elementos, muchas moléculas contienen carbono. La azúcar contiene carbono, pero no hace daño, es por su composición, pues sí, nos da energía. Más tarde lo voy a especificar. Entonces sí, todo el tiempo, también las proteínas contienen carbono. Entonces sí, no es el carbono como el negro, el que uno está acostumbrado, no. Es un elemento que es esencial para los seres vivos. Está presente en este elemento, está presente en el azúcar, en las proteínas, etcétera, en las verduras. Y
Bueno, y el negro, el carbón que se usa para cocinar, para hacer fuego, esa es una forma de carbono, es una forma. Hay varias formas en las que se presenta este elemento. No siempre en forma así para combustible, así para quemar, para producir fuego. Esa es una forma de carbono, pero hay muchas formas de este elemento. Bueno, entonces vamos a ver. Copien este, también es importante, luego es pregunta de examen. Copienlo. Sí, copien esto. Me dicen cuando terminen de copiar. Ya, bueno. Entonces, vamos a ver los siguientes. Bueno, química inorgánica. Es un poco lo contrario, estudia los compuestos que no tienen carbono. En esencia, los que tienen flúor, ¿cuál otro? Yodo, etcétera. Se encarga del estudio de la composición, dice, estructura y reacciones de los elementos inorgánicos. Es decir, inorgánicos son los que no tienen carbono y sus compuestos. Es decir, estudian todos los compuestos que no contengan carbono. Bueno, aquí lo dice. Ya que estos pertenecen a la química orgánica, los del carbono. Luego dice química analítica. Analítica viene del griego descomponer. Es la parte de la química que se dedica al estudio de la composición química de materiales, desarrollando y mejorando métodos e instrumentos con el fin de obtener información de la naturaleza química de la materia. Bueno, entonces estudia más que nada los materiales, su composición. Físico-química es la unión entre la física y la química. Dice, es la parte de la química que se encarga de estudiar los fenómenos comunes a estas dos ciencias, la química y la física. Bueno, y aquí dice que contiene campos como la termodinámica, la electroquímica y la cinética. Bueno, electroquímica es cuando se hace reacción entre dos sustancias que están conectadas por electrodos. Es el famoso efecto de electrólisis. Entonces, eso estudia la electroquímica, cuando introducen dos electrodos en una sustancia química y le inducen corriente eléctrica para que reaccione. Sí, hay reacciones que se dan por induciéndoles corriente eléctrica. Bueno, entonces luego dice bioquímica. Se dedica al estudio de los procesos químicos en los seres vivos. Se basa en tratar la base molecular en los procesos vitales, estudiando proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos. Es decir, todos estos son componentes esenciales de los seres vivos. Las proteínas, después lo vamos a especificar. Vamos a ver cada uno, cuál es su función.
Los ácidos nucleicos son los que forman el ADN. Ahí están presentes los ácidos nucleicos en la famosa cadena de ADN y ARN. Después vamos a especificar en eso. Es decir, es el material genético, el de la herencia. Eso es el ácido nucleico, es el que regula el material genético, la herencia. Bueno, luego dice química técnica o ingeniería química. Este sí, anótenlo, luego es pregunta de examen. Se dedica a la concepción, diseño, desarrollo, investigación, obtención, etc. de sustancias en procesos industriales que dependan de procesos químicos. Bueno, copien este. Bueno, ¿ya copiaron esta parte? Bueno, entonces vamos a ver. Ahora vamos a ver los vamos a ver las propiedades. Bueno, vamos a ver primero un concepto que se llama densidad. Densidad es la cantidad de masa que ocupa cierto volumen. Bueno, densidad es la cantidad de masa que ocupa cierto volumen. Bueno, ya cubrieron el concepto. Bueno, si ya copiaron el concepto, vamos a explicar. Bueno, supongan que tienen dos recipientes. Ahí está. Este y otro idéntico. Así dos que son iguales. Supongan que a cada uno le cabe 1 metro cúbico. Esa es su capacidad, es 1 metro cúbico. Ahí está. Entonces supongan que al primero lo llenan o se llena hasta el tope con agua. Supongan que se llena hasta el tope con agua.
Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que si se lleva una báscula, esto va a pesar exactamente 1000 kilogramos. Ahí está. Y bueno, esto va a pesar 1000 kilogramos. A ver, copien la figura. Ahorita vamos a ver a qué me refiero, a dónde voy. Bueno, copienla. Bueno, si ya copiaron la figura. Es decir, miren, si tenemos un recipiente de 1 metro cúbico y se llena hasta el tope con agua, le van a caber exactamente 1000 kilogramos de agua. ¿Por qué? Porque la densidad del agua, bueno, lo voy a representar con D. La densidad del agua va a valer exactamente 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Es decir, la densidad, como dije, nos dice cuánta masa cabe en un cierto volumen. El hecho que la densidad sea 1000 kilogramos sobre metro cúbico nos dice que en 1 metro cúbico caben exactamente 1000 kilogramos de agua. Eso es lo que dice acá. Eso es lo que dice la densidad. Que en 1 metro cúbico se van a caber 1000 kilogramos de agua. Eso es la densidad. Te mide la cantidad de masa que cabe en 1 metro cúbico o en un cierto volumen. ¿Sí? A ver, copien. Lo voy a alejar más para que lo copien. Ahí está. A ver, copienlo. Bueno, ya copiaron. Ya. Bueno, entonces, igual, entonces la densidad de los materiales es distinta, no siempre es la misma. Por ejemplo, y el del agua. A ver, por ejemplo, este recipiente. Si se llena hasta el tope con mercurio, entonces si lo llenamos hasta el tope con mercurio y lo llevamos a una báscula, nos va a decir que esto pesa exactamente 13.000 o tiene una masa exactamente de 13.600 kilogramos. Así, de esta manera. Es decir, ¿por qué? Porque la densidad del mercurio vale 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Es decir, esto nos dice que en 1 kilogramo, en 1 metro cúbico, caben exactamente 13.600 kilogramos. Eso es lo que nos dice. Entonces, por eso en este metro cúbico deben caber exactamente 13.600 kilogramos.
Entonces claramente la densidad es distinta, ¿no? Es decir, es el mismo metro cúbico. Pero en este recipiente caben 1000 kilogramos y en este muchos más. Caben 13.600 kilogramos. ¿Sí? Es decir, el mercurio es más denso. Cabe una mayor cantidad de materia en un metro cúbico, porque obviamente 13.600 kilogramos es más pesado, es una masa mucho mayor que los 1000. Ahí está. Entonces, el mercurio es más denso, cabe una cantidad más grande de materia en el mismo metro cúbico. Entonces, eso es la densidad, nos dice la cantidad de masa de materia que cabe en un metro cúbico o en cierto volumen. ¿Sí? Bueno, copien esto de lo del mercurio. Ahí está. Ahora cuando terminen de copiar me dicen. Ya, profe. Bueno. Entonces, ahora vamos a ver. Pongan como título. Propiedades extensivas de la materia. Bueno, aquí, perdón, tengo un diagrama. Esperen. Ahí está. Bueno, entonces, aquí ya había definido qué es materia. Materia también es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, tiene peso e inercia, y puede impresionar nuestros sentidos y se puede presentar en estados de agregación. Bueno, entonces sí, es de todo lo que constituye cualquier cosa en el universo. Tiene un volumen, es decir, ocupa un espacio. Tiene peso e inercia. Inercia lo vimos en física, que es la resistencia a moverse. Y bueno, impresionar nuestros sentidos, es decir, que lo podemos ver, o ya sea oír, o sentir, o oler. También se puede presentar en estados de agregación. Vamos a ver los estados de agregación más adelante, sólido, líquido y gas. Bueno, entonces ahora vamos a ver, copien este diagrama. También esta es otra definición de materia. Entonces, inicien copiando lo que es materia y después estas dos ramas, propiedades extensivas y propiedades intensivas. Antes de que copien, dice propiedades extensivas de la materia. Son aquellas que dependen de la cantidad de materia que tiene el cuerpo. Antes de que copien, ¿qué significa esto? De que las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia que tiene el cuerpo. Es decir, que si aumenta la cantidad de materia, aumenta esa propiedad. A ver, por ejemplo, la masa de un objeto. Pues si aumenta la materia, aumenta la masa del objeto, ¿verdad?
O el volumen también es una propiedad extensiva, porque si aumenta la cantidad de materia, si aumenta la masa, entonces aumenta ¿qué? El volumen. Así de esta manera. Es algo que si la cantidad de masa o de materia aumenta, la propiedad aumenta. Ejemplo, el volumen. El volumen, bueno, de hecho aquí ya lo pongo ejemplos. La masa, el volumen y el calor. Ahí está. Entonces el calor también es una propiedad extensiva. Si aumenta la masa, aumenta el calor que le transmite. Bueno, entonces eso es una propiedad extensiva, aquella que depende de la masa, de la cantidad de materia. Bueno, a ver, copien este diagrama, vayan copiando. Bueno, si se corta de repente, ya saben, nos vemos a las 10.